Les habla el profe Ricardo y la clase de hoy productos notables. El objetivo será resolver cuadrados y cubos de binomio. Definamos lo que es un producto notable. Son productos cuyos resultados se obtiene sin necesidad de efectuar la operación de multiplicación, es decir, a través de una fórmula. Veamos unos ejemplos de productos notables. Tengo 2x más 5 al cuadrado. Esto es un cuadrado de binomio. X más 4 elevado a 3. Eso se denomina cubo de binomio. 5x más 3 por 5x menos 3. A eso se llama suma por su diferencia. A más 2 por A más 3, producto de binomios con un término común. Veamos el cuadrado de binomio. Cuando un binomio se eleva a 2, es lo que se conoce como un cuadrado de binomio. Veamos el ejemplo. Número 1, x más 3 elevado a 2. Como todavía no conocemos la fórmula de este producto notable, lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Como el binomio x más 3 está elevado a 2, aplicando el concepto de potencia, significa que debo multiplicar dos veces la base. Es decir, x más 3 por x más 3. Me queda entonces un producto de binomios. Y en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar todos con todos. Entonces partimos con el primer término, es decir, x por x. Después el primero por el segundo, x por 3, que me daría 3x. Después el segundo por el primero, que también me daría 3x. Y finalmente el segundo por el segundo, es decir, 3 por 3. Resolvemos algunas multiplicaciones como x por x, que me va a dar x cuadrado. Tengo términos semejantes, 3x más 3x. Obtengo eso 6x y resuelvo la multiplicación de 3 por 3, es decir, 9. Por lo tanto, x más 3 al cuadrado desarrollado sería x cuadrado más 6x más 9. Es una forma de desarrollar el cuadrado de binomio. Más adelante vamos a ver que podemos aplicar una fórmula a este producto notable. Veamos el ejemplo 2, 2x menos 3y al cuadrado. Si lo quisiera desarrollar sin fórmula, significa que la base debo multiplicarla dos veces. Multiplicamos todos los términos entonces de este binomio por binomio. 2x por 2x, 4x cuadrado. El primero por el primero. Luego el primero por el segundo. 2x por menos 3y, menos 6xy. Luego el segundo por el primero, menos 3y por 2x. Eso me queda menos 6xy. Y terminando el segundo por el segundo, menos 3y por menos 3y. Eso queda entonces más 9y al cuadrado. Pero hay términos semejantes, menos 6x y menos 6x. Signos iguales se suman, se conserva el signo del mayor, así que el resultado del cuadrado de binomio será 4x cuadrado menos 12x y más 9. Veamos entonces ahora a continuación la fórmula para poder resolver este cuadrado de binomio. Entonces, fórmula general del cuadrado de binomio, pero haciendo una representación geométrica. Vamos a considerar para esta representación geométrica del cuadrado de binomio un cuadrado de medida a más b. Entonces tengo un cuadrado cuyo lado mide a más b y todos sus lados también van a medir a más b. El área, por lo tanto, o la superficie de este cuadrado será el lado al cuadrado, o a más b por a más b, es decir, a más b al cuadrado. El área de toda esta superficie cuadrada. Si ahora asignamos a la letra A como una medida, esta línea roja, esta medida estándar, y una medida B, que sería del color verde para la letra B. O sea, tiene una medida estándar, que sería la línea roja,
y B tiene una medida estándar que sería esta línea verde. Por lo tanto, nuestro cuadrado o los lados del cuadrado van a quedar divididos en estos segmentos A y B. Entonces el lado izquierdo va a quedar dividido en los segmentos A y B. Por lo tanto, van a quedar estas divisiones dentro del cuadrado. En la base va a quedar también los segmentos A y B. Y al lado derecho también los segmentos A y B. Entonces nuestro cuadrado ha quedado dividido en 4 superficies. La primera superficie, que la vamos a pintar de rojo. Tengo otra superficie, que la vamos a pintar de verde. Una tercera superficie, que es la misma que la anterior, que por eso la hemos pintado del mismo color. Y una cuarta superficie que la hemos coloreado con amarillo. Cada una de estas va a tener una superficie distinta a la otra, que la vamos a calcular ahora. La superficie roja, por las medidas que nosotros fijamos, de la medida A, nos quedó un cuadrado del lado A. Por lo tanto, el área de este cuadrado o de esta superficie roja será A por A, es decir, A cuadrado. Con las medidas A y B nos quedó esta otra superficie de color verde, que es un rectángulo. El área de este rectángulo sería largo por ancho, es decir, A por B. Y tenemos otro rectángulo que tiene las mismas medidas, A y B. Por lo tanto, el área de este rectángulo verde tendría una superficie de A por B, largo por ancho. Y me queda esta cuarta superficie, que me quedó, dado las medidas A y B, de largo B y largo B, o sea, un cuadrado. El área de este cuadrado será B por B, o sea, B al cuadrado. Y habíamos dicho que el área de toda la superficie cuadrada es A más B al cuadrado, porque su lado mide AB. Si separamos ahora esta superficie, toda esta superficie, por parte, el área 1, que es A cuadrado, le agrego la otra superficie, que sería AB, la tercera superficie, que sería también AB, y la cuarta superficie, que sería A a la cuarta. Entonces ahora el cuadrado original me ha quedado dividido en 4 áreas. La suma de estas 4 áreas me da el cuadrado completo. Entonces si yo sumo algebraicamente estas áreas A cuadrado más AB y más B cuadrado, voy a obtener una superficie de A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Pero el área también es A más B al cuadrado. Hemos encontrado entonces una igualdad entre el área original del cuadrado, A más B al cuadrado, y otra área que corresponde a los segmentos que nos hemos dado como A y B en forma separada. Por lo tanto, A más B al cuadrado, su fórmula será A cuadrado más 2AB más B al cuadrado, donde A y B van a tener una medida específica. Entonces acá es la demostración o representación geométrica del desarrollo de un cuadrado de binomio. Lo que tenemos acá con amarillo, A más B al cuadrado igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado, es el desarrollo de un cuadrado de binomio o su fórmula como producto notable. Veamos ahora la fórmula algebraica. Entonces tenemos que A más B al cuadrado ya descubrimos, o la representación geométrica, que es igual a A cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado, donde A va a corresponder a la primera medida y B va a corresponder a la segunda medida. Y la otra cuadrado de binomio es cuando tenemos una resta. Entonces, lo que cambia ahí es solamente el signo. Si nos fijamos en la misma fórmula, lo único que cambia es el signo menos, que está acá. Entonces tenemos primer término al cuadrado, después 2 por A por B más B al cuadrado, pero lo único que va a cambiar es el signo de en el trinomio, el primer signo que tenemos acá. Acá es más y acá es menos. Y el último signo siempre va a ser más. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por esta fórmula para el cuadrado de binomio. Revisemos entonces un ejemplo, pero aplicando el producto notable, aplicando la fórmula. Tenemos entonces 2x más 6 al cuadrado.
Vamos a considerar acá entonces que la medida A o el valor A es igual a 2x. La medida B corresponde a 6. Por lo tanto voy a ocupar la fórmula en este caso, considerando que ahora mi binomio suma, por lo tanto aquí voy a ocupar la fórmula para el binomio suma. Sigamos la fórmula entonces. La fórmula dice que el primer término lo eleva al cuadrado. El primer término es 2x, por lo tanto será 2x al cuadrado. La fórmula después me dice, bueno, y eso si lo resolvemos me queda 4x al cuadrado. La fórmula después dice más, estoy siguiendo esta fórmula con el binomio más, la fórmula dice más el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de A y B. En este caso entonces sería 2 por 2x por 6, porque A está representado por 2x y B está representado por 6. Resolvemos entonces y nos va a quedar 2 por 2, 4, 4 por 6, 24, y el signo más se mantiene. Fíjense que acá no se coloca ningún signo. Estos signos que están aquí de más se van asignando según la fórmula. La fórmula después me dice siempre más, y el segundo término al cuadrado. Mi segundo término en este caso es 6. O sea, B está representado por 6, segundo término. Por lo tanto sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y obtenemos el resultado del cuadrado de binomio aplicando la fórmula. Veamos el ejemplo número 2. 5x menos 3 elevado a 2. A estaría representado por 5x, B representado por 3. Según la fórmula sería primer término al cuadrado, es decir, 5x elevado a 2. Resultado sería 25x cuadrado. Ahora el binomio es menos, por lo tanto la fórmula me dice menos el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 5x por 3. 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Menos 30x. Siempre más el segundo término al cuadrado, es decir, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9, me quedaría entonces 25x cuadrado menos 30x más 9, el desarrollo de este cuadrado de binomio. Veamos el ejemplo 3. 3 cuartos y menos 1 medio elevado a 2. A estaría representado por 3 cuartos y B estaría representado por 1 medio. El binomio también ahora es resta, aplicamos la fórmula, primer término al cuadrado, es decir, 3 cuartos y al cuadrado. Desarrollamos entonces 3 elevado a 2 y 4 elevado a 2. Me quedaría entonces 9, 16 avos y al cuadrado. Como el binomio es resta, asignamos el signo menos. El doble del primero por el segundo, es decir, 2 enteros por 3 cuartos y por 1 medio. El 2 multiplica el 3, 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. Y en el denominador sería solamente 4 por 2. Entonces nos quedaría menos 6 octavos y. Siempre más el segundo término al cuadrado, es decir, 1 medio elevado a 2. 1 elevado a 2 es 1 y 2 elevado a 2 que es 4, es decir, 1 cuarto. Pero 6 octavos se puede simplificar por 2 y nos quedaría entonces 9 16 avos y cuadrado menos 3 cuartos y más 1 cuarto. Y ahí tendríamos el resultado. (3x menos 4y al cuadrado). Aplicamos la fórmula entonces. A sería 3x y B sería 4y. Primer término al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado. Eso nos va a dar 9x cuadrado. Menos, porque el binomio es menos, el doble del primero por el segundo. 2 veces el primero y el segundo. O sea, 2 por 3x por 4y. Resolvemos 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, menos 24xy. Siempre más
el segundo término al cuadrado, es decir, 4i al cuadrado. 4i al cuadrado es igual a 16i cuadrado. Y ahí estaría el resultado. Fórmula generadora del cubo de binomio. Veamos la representación geométrica. Vamos a representar gráficamente a partir de un cubo, pero de arista A más B. Ahí tenemos el dibujo. Tenemos un cubo. Hemos dividido este cubo en su arista en una medida A y una medida B. Al hacer esto, lo mismo va a pasar al lado izquierdo, al lado derecho y en todas sus aristas. Por lo tanto, van a aparecer distintas figuras geométricas, ¿ya? Y lo que sabemos acá, que el volumen de esta caja es la arista elevado a 3. Como mi arista ahora es A más B, el volumen será A más B elevado a 3, o sea, un cubo de binomio. Si separamos la figura, entonces al descomponer en cubos y prismas más pequeños, se obtienen los siguientes cuerpos con sus respectivos volúmenes. Si hacemos la separación de la figura, obtenemos estos distintos prismas donde dentro aparecen cuánto vale el volumen de cada una de estas figuras. Si lo separamos, estos volúmenes, nos quedaría a elevado a 3, 3a cuadrado b, 3ab cuadrado más b al cubo. Pero estos volúmenes, o la suma de estos volúmenes, es igual al volumen original, que era a más b elevado a 3. Y aquí entonces encontramos que a más b al cubo, o el cubo de binomio, tiene un desarrollo como el que aparece acá. A elevado a 3 más 3a cuadrado más b más 3a cuadrado más 3ab cuadrado más b cubo. Esta es la representación geométrica entonces de un cubo de binomio. Veamos la fórmula a continuación entonces. Fórmula del cubo de binomio. Si tengo un binomio suma, a más b elevado a 3 será el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por b, o por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo, o a 3. Ahora, si el binomio es resta, como acá, la fórmula es la misma, pero lo que va a cambiar es que va a ser a elevado a 3 menos ahora el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo elevado a 3. Entonces lo único que cambia es los signos, ¿ya?, que aparecen ahí en la fórmula cuando el binomio es resta. Resolver entonces aplicando la fórmula del cubo de binomio. X más 3 elevado a 3. Mi primer término será X, mi segundo término será 3. Y la representación A corresponde a X y B corresponde a 3. La fórmula entonces dice A elevado a 3, o el primer término elevado a 3, o sea, X elevado a 3. Después dice más el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primero al cuadrado por el segundo. Resolvemos y nos va a quedar 9x cuadrado. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado, es decir, 3 por x por 3 al cuadrado. Resolvemos primero la potencia, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9, 9 por 3, 27, 27x. Seguimos con la fórmula, más el segundo término elevado a 3, más 3 elevado a 3, y me quedaría entonces 27. Y el resultado estaría del cubo de binomio. X más 3 elevado a 3 sería igual a x cubo más 9x cuadrado más 27x más 27, aplicando el producto notable o la fórmula. Veamos el ejemplo 2. Tengo anotada la fórmula de arriba para que vayan siguiendo ustedes la fórmula del cubo de binomio. Tengo 2y menos 2. A está representado por 2y y B está representado por 2. Aplicamos la fórmula entonces. Ahora el binomio resta, por lo tanto aplicamos el binomio resta. A al cubo, es decir, 2y elevado a 3. Desarrollamos y nos queda 8y cubo. Según la fórmula, ahora es menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, es decir, el triple de 2y al cuadrado por el segundo, que sería 2. Resolvemos primero la potencia, 2 elevado a 2, que es 4. 4 por 3, 12.
12 por 2, 24, 24 y cuadrado. Después la fórmula me dice más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Es decir, más 3 por 2y por 2 al cuadrado. Resolvemos primero la potencia, 2 elevado a 2, que es 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24, 24y. Como el binomio es resta, la fórmula me dice entonces que es menos el segundo término elevado a 3, es decir, menos 2 elevado a 3. Fíjense que el signo no lo he colocado dentro de la potencia, sino que queda afuera. Entonces, dentro de la potencia solamente vamos a ocupar el valor absoluto, 2 elevado a 3, menos 8. Y ahí estaríamos con el resultado entonces de 2i menos 2 elevado a 3, binomio elevado a 3, cubo de binomio. Vemos el siguiente ejemplo. 2x más 5 elevado a 3. Ahora es un binomio suma, por lo tanto tengo que revisar la fórmula del binomio suma. A entonces sería 2x y B sería 5. Revisamos la fórmula. A al cubo, o sea, 2x elevado a 3. Resolvemos. 2x elevado a 3 sería 8x cubo. Más el triple del primero al cuadrado por el segundo, es decir, 3 por 2x al cuadrado por 5. Resolvemos primero las potencias. 2 elevado a 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. 60x al cuadrado. Seguimos la fórmula. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Es decir, 3 por 2x por 5 al cuadrado. Resolvemos las potencias primero. 5 elevado a 2 es 25. 25 por 2 son 50. Y 50 por 3 son 150x. Seguimos la fórmula más el segundo término al cubo. 5 elevado a 3, entonces 125. Y ahí estaría el resultado de 2x más 5 elevado a 3. En resumen, entonces, tenemos, si quiero desarrollar un cuadrado de binomio, la fórmula será a cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si es resta, es la misma fórmula, pero va a quedar como a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Binomio suma, pero elevado a 3, un cubo de binomio. Entonces la fórmula me dice que esa será a elevado a 3 más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado a 3. Y si este cubo de binomio es menos, entonces por lo tanto lo que va a cambiar son los signos de algunas operaciones. Será a al cubo, después menos 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado y menos b al cubo. Eso entonces con la clase de productos notables, donde vimos el cuadrado de binomio y el cubo de binomio. Nos vemos en una próxima clase.